Hoy vamos a hablar sobre la moneda más poderosa de todos los tiempos, el dólar. Este tema es clave para comprender la dinámica geopolítica de poder en el mundo actual. Es importante aclarar desde el principio que nos referimos al dólar estadounidense, y para entender su relevancia es fundamental explorar su impacto e influencia en las relaciones políticas y económicas, además del papel de las monedas utilizadas en el escenario internacional. Es esencial destacar que el dólar estadounidense no es solo una moneda nacional relevante en los Estados Unidos, sino un pilar del sistema económico y financiero global. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha servido como la principal moneda de intercambio y reserva del mundo, influyendo significativamente en todas las economías. Este contenido tiene como objetivo presentar un análisis detallado de la verdadera historia del dólar, sus impactos geopolíticos y las razones detrás de su supremacía, convirtiéndolo en la moneda más poderosa de toda la historia conocida. Además, reflexionaremos sobre los desafíos actuales que enfrenta el dólar y los posibles cambios en el escenario económico mundial. ¿Está perdiendo fuerza el dólar como muchos aseguran? De ser así, ¿cuáles serían las alternativas que podrían reemplazar a la moneda más fuerte del planeta? ¿Será acaso el yuan chino? Para entender todo esto, comenzaremos por la historia del dólar, que se remonta a mucho antes de convertirse en la moneda dominante que conocemos hoy. En los primeros tiempos de la colonización americana, no existía una moneda nacional en los territorios de las 13 colonias. Los colonos dependían de la libra esterlina, el chelín y monedas extranjeras, aunque éstas eran escasas. Inglaterra, como metrópoli, restringía severamente el envío de monedas a sus colonias, dificultando la circulación de dinero. Ante la falta de monedas británicas, los colonos comenzaron a adoptar soluciones alternativas. Utilizaban el trueque con productos como tabaco, maíz, arroz e incluso bacalao como formas de intercambio. En algunas regiones, estos productos llegaron a aceptarse incluso para el pago de impuestos. Sin embargo, el uso de productos como moneda presentaba muchos problemas. Eran perecederos, difíciles de transportar y variaban mucho en calidad y valor. Fue entonces cuando los colonos comenzaron a buscar alternativas más prácticas. Una de las opciones que ganó popularidad fue el uso del peso español, una moneda muy conocida en las Américas de la época. El peso, familiar para los comerciantes, tenía características ideales para el comercio. Estaba hecho de plata, con peso y valor consistentes, lo que facilitaba su aceptación. Esta moneda, ampliamente utilizada en el Caribe y otras colonias españolas, comenzó a circular también en las colonias americanas gracias al contrabando y los intercambios comerciales informales. Con el tiempo y la lucha por la independencia, la necesidad de una moneda unificada se hizo cada vez más evidente. Durante la Guerra de Independencia, las 13 colonias enfrentaron enormes dificultades financieras. Cada colonia emitía su propia moneda, generando confusión, inflación e inestabilidad económica. Quedó claro que el nuevo país necesitaba una moneda única y fuerte para unificar su economía. Fue en 1785 cuando el Congreso de los Estados Unidos decidió crear el dólar como la moneda oficial del país. Inspirado en el peso español, el dólar fue concebido para aportar consistencia y estabilidad al sistema monetario estadounidense. En 1792, el Coinage Act formalizó el sistema decimal del dólar, convirtiéndolo en una moneda innovadora para su época. La decisión de adoptar el sistema decimal fue, de hecho, un paso importante. La idea, defendida por Thomas Jefferson, era simplificar los cálculos y facilitar el uso de la moneda. A diferencia del sistema británico, que era complejo y estaba lleno de subdivisiones como chelines y peniques, el dólar fue diseñado para ser lógico y accesible. Sin embargo, en sus primeros años, el dólar era una moneda local, utilizada únicamente dentro del territorio estadounidense. El peso español continuaba circulando junto con el dólar, especialmente porque los estadounidenses tenían poca experiencia en la producción de monedas y dependían de métodos ya consolidados.
La consolidación del dólar como moneda nacional de Estados Unidos fue un proceso gradual, estratégico y lleno de desafíos. En los primeros años tras la independencia, la circulación del dólar era limitada. Las colonias habían estado financieramente fragmentadas durante tanto tiempo que muchos estados continuaban utilizando monedas regionales y extranjeras, como el peso español y la libra esterlina. Uno de los grandes facilitadores para la aceptación del dólar fue su estandarización, ya que fue diseñado con un peso y contenido de plata similares al peso español, lo que facilitó su aceptación. Otro aspecto decisivo fue la introducción del sistema decimal, como mencionamos anteriormente. Este formato no solo simplificaba los cálculos comerciales, sino que también representaba una ruptura con el sistema británico de libras, chelines y peniques. Sin embargo, los Estados Unidos aún estaban aprendiendo a fabricar monedas en gran escala y dependían de tecnologías rudimentarias. Por ello, el peso español continuó circulando junto con el dólar durante muchos años. Esta coexistencia fue tan común que incluso el famoso símbolo del dólar, el cifrón, dólar, se inspiró en el símbolo que representaba los pesos españoles, PS. Otro desafío importante fue consolidar la confianza en la nueva moneda. La creación de una casa de la moneda y la emisión de monedas de plata y oro fueron pasos significativos, pero la transición hacia una moneda unificada llevó tiempo. La uniformidad económica proporcionada por el dólar tuvo también implicaciones políticas. Un sistema monetario unificado ayudó a crear cohesión entre los estados y facilitó la construcción de una economía integrada. No obstante, en los mercados internacionales, la libra esterlina seguía siendo la moneda dominante en aquella época y el comercio global dependía en gran medida de Londres. La historia del dólar como moneda global comenzaría a escribirse más tarde, pero su consolidación como moneda nacional fue el primer paso hacia esa posición de preeminencia. Sin embargo, la historia de la ascensión del dólar no es solo económica, es una narrativa profundamente geopolítica. Aquí radica algo que pocas veces se menciona: el poder de una moneda está directamente vinculado al poder político y militar del país que la emite. Tras la independencia de los Estados Unidos, el país comenzó a crecer rápidamente en tamaño e influencia. Su economía se expandió, especialmente durante el siglo XIX, impulsada por vastos recursos naturales, su acceso a 2 océanos y un territorio continental que permitía un mercado interno robusto, junto con grandes ríos que facilitaban el transporte. Aún así, hasta finales del siglo XIX, la moneda dominante en el mundo seguía siendo la libra esterlina. Londres era el centro financiero global y las transacciones internacionales se realizaban en libras. Esto no era casualidad. La fortaleza económica de Inglaterra, combinada con su vasta red colonial y su dominio del comercio marítimo, respaldaban la supremacía de la libra. Esta situación comenzó a cambiar a medida que Estados Unidos emergía como una potencia industrial. En 1870, Estados Unidos superó al Reino Unido en la producción de bienes y servicios. En 1912, también se convirtió en el mayor exportador de mercancías del mundo. Sin embargo, la libra permaneció como la moneda internacional preferida durante décadas. La resistencia a la expansión del dólar se debió a varios factores. En primer lugar, los bancos estadounidenses tenían una presencia muy limitada en el extranjero. Mientras los bancos británicos tenían sucursales repartidas por todo el mundo, los bancos estadounidenses operaban casi exclusivamente dentro de Estados Unidos, dificultando el uso del dólar en transacciones internacionales. Además, el mercado financiero estadounidense era considerado volátil e inestable. Entre 1800 y 1907, Estados Unidos enfrentó 14 crisis financieras importantes, lo que minaba la confianza en su moneda.
Solo con la creación de la Reserva Federal en 1913, el país empezó a contar con un sistema financiero más estable y centralizado, capaz de competir con el sistema británico. Otro factor crucial fue la relación entre moneda y poder militar. La fortaleza política y militar de un país a menudo determina el estatus de su moneda. En el caso de la libra, el dominio británico de los mares y su vasto imperio colonial sostenían su posición como moneda de reserva global. Para el dólar, un proceso similar ocurrió, aunque su consolidación solo se dio con la expansión global de Estados Unidos en el siglo XX. El papel del dólar como moneda internacional comenzó a consolidarse en el periodo entre las dos guerras mundiales, pero su verdadero ascenso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia económica y militar del mundo, y el dólar fue impulsado al centro del sistema financiero internacional. Sin embargo, a pesar de su ascenso como moneda global, el dólar enfrentó numerosos desafíos antes de consolidar su posición dominante. Estos obstáculos, tanto internos como externos, ayudan a entender por qué la transición del dominio de la libra esterlina al dólar fue un proceso gradual. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el dólar comenzó a ganar fuerza en el escenario internacional, hubo resistencia por parte de otros países y bloques económicos. Muchos buscaban alternativas al dólar para reducir su dependencia de los Estados Unidos, algo que más tarde se reflejaría en la creación de acuerdos económicos regionales y monedas competidoras, como el euro. Los primeros años de la historia del dólar estuvieron, por lo tanto, marcados por incertidumbres y desafíos. Sin embargo, con el tiempo, Estados Unidos encontró formas de superar estas barreras. Utilizando su creciente fuerza económica y la capacidad de adaptación de sus instituciones financieras para transformar el dólar en una moneda globalmente dominante. Un hito importante en este proceso fue el Acuerdo de Bretton Woods, establecido en 1944, que vinculó el dólar al oro y estableció que otras monedas principales estuvieran ligadas al dólar. Esto otorgó al dólar estadounidense un estatus de confianza absoluta en el escenario global. El dólar no era solo una moneda, se convirtió en sinónimo de estabilidad para muchas economías. Al estar respaldado por el oro, se estableció como la base del sistema financiero internacional, consolidando su papel como referencia para bancos centrales, gobiernos e instituciones financieras. La experiencia de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión posterior demostraron la necesidad de una cooperación internacional para evitar nuevas crisis económicas globales. Por estas razones, el Acuerdo de Bretton Woods fue visto como un mecanismo para promover esa cooperación y evitar la devaluación competitiva de las monedas. Además, la posición de fortaleza de Estados Unidos después de la guerra, tanto en términos económicos como militares, influyó significativamente en la aceptación del acuerdo por parte de las principales economías de la época. A partir de entonces, el dólar fue adoptado como la principal moneda de reserva global. Los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a acumular dólares para estabilizar sus economías y facilitar las transacciones internacionales. Esta práctica proporcionó a Estados Unidos un privilegio único, la capacidad de emitir deuda en su propia moneda y financiar sus déficits de manera menos onerosa que otros países. Además, el dólar se convirtió en la moneda principal para el comercio internacional. Los contratos globales, especialmente en mercados de materias primas como petróleo y gas, comenzaron a fijar sus precios en dólares. Esto generó una demanda constante de la moneda, reforzando aún más su relevancia. Con el tiempo, el dólar también se convirtió en el estándar para préstamos y financiamientos internacionales. Con instituciones financieras de todo el mundo utilizando la moneda estadounidense como referencia para tasas de interés y cálculos de riesgo.
La fortaleza del dólar en el sistema internacional es tan grande que las crisis económicas en Estados Unidos suelen tener impactos globales. Cuando el dólar se aprecia, las economías emergentes que dependen de financiamientos en dólares enfrentan dificultades, mientras que su depreciación puede beneficiar a los exportadores. Como hemos visto hasta ahora, la relación entre las monedas y el comercio internacional siempre refleja la dinámica del poder global. El dólar se convirtió en la moneda preferida para transacciones comerciales porque simboliza estabilidad y confianza, atributos vinculados directamente a la fortaleza económica, política y militar de los Estados Unidos, que posee las fuerzas armadas más grandes del mundo, como mencionamos en otro contenido de este canal. Con el avance de la globalización, el dólar consolidó su papel como el principal medio de intercambio en mercados de materias primas como petróleo, metales y productos agrícolas. Esta posición no fue conquistada únicamente por la fuerza económica de Estados Unidos, sino también por la confianza que el sistema financiero estadounidense inspira. La confianza en una moneda es esencial en el comercio internacional. Los países y empresas prefieren monedas que ofrezcan previsibilidad, aceptación global y sistemas financieros sólidos. Durante el siglo XX, el dólar destacó precisamente por cumplir con estas demandas. Por otro lado, la moneda china, frecuentemente mencionada como posible competidora del dólar, enfrenta dificultades para establecerse como una alternativa confiable para reservas y transacciones internacionales. La falta de transparencia y el control centralizado en un régimen autoritario generan desconfianza entre los países que buscan estabilidad e independencia económica. Sin embargo, la dependencia global del dólar también trae vulnerabilidades. Las crisis en Estados Unidos tienden a generar impactos desproporcionados en las economías de todo el mundo. En respuesta, muchos países han buscado formas de diversificar sus reservas y operaciones financieras, como en el caso de los BRICS, que exploran asociaciones y acuerdos alternativos. Este panorama refleja cómo la geopolítica y el sistema financiero global están profundamente interconectados, con intereses económicos y estratégicos moldeando decisiones de largo alcance. Desde sus orígenes como una moneda local hasta su estatus actual como moneda global, el dólar refleja la fortaleza económica, política y militar de Estados Unidos. Pero, al igual que las grandes monedas del pasado, la supremacía del dólar también enfrenta desafíos e incertidumbres. Hoy, el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva y la base del comercio internacional, y probablemente lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que surja una alternativa más estable y confiable. ¿Será el Bitcoin esa alternativa? Los avances tecnológicos plantean nuevas posibilidades para el futuro del sistema monetario internacional. A pesar de esto, el dólar mantiene una ventaja estratégica innegable. La confianza global en la economía estadounidense, la fortaleza de sus instituciones financieras y su poderío militar siguen siendo puntos fundamentales para su posición dominante. No obstante, el futuro siempre es incierto, y la historia nos muestra que ninguna economía mantiene su supremacía para siempre. Por eso, la reflexión sobre la geopolítica del dólar no trata solo del pasado o el presente, sino también de cómo el equilibrio del poder global puede moldear el futuro. De algo podemos estar seguros: mientras Estados Unidos permanezca en la cima, el dólar seguirá influyendo no solo en la economía global, sino también en las decisiones políticas y en el equilibrio de poder en el mundo. La historia del dólar es, por encima de todo, la historia de cómo el poder moldea el dinero, y cómo el dinero moldea el poder. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal ahora mismo. Así no te perderás la continuación de esta serie, donde exploraremos aún más los impactos y la influencia de la moneda más poderosa de la historia.